Segundo Simposio Internacional de Educación, Innovación y Desarrollo. Universidad de La Guajira, Universidad Autónoma de Baja California y Red Iberoamericana de Pedagogía. Universidad de La Guajira, agosto 31 y septiembre 1 de 2015. Riohacha, Guajira, Colombia. A continuación mostraremos la ponencia titulada Estudiantes que están en alto riesgo de no aprobar cálculo diferencial. Autores: Joana Acevedo Rico, magíster en Pedagogía y docente de tiempo completo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Jorge Armando Ortiz Sánchez, magíster en Estadística, estudiante de doctorado en Estadística y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta ponencia muestra los resultados obtenidos por una investigación de corte cuantitativo, cuyo objetivo es el diseño de un modelo de predicción para identificar la población en alto riesgo de mortalidad académica en la asignatura de cálculo diferencial. La disminución de la deserción estudiantil es un reto que debe asumir hoy en día las instituciones de educación superior en Colombia. En un informe sobre el desarrollo de la educación realizado por el Ministerio de Educación Nacional 2008, con respecto a la educación superior se afirma que un 45% de la población estudiantil deja la universidad por causa del mal rendimiento académico en los primeros semestres. Además, un estudio de los determinantes de la deserción de la educación superior del Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES) del Ministerio de Educación Nacional señala que el 10% de esa deserción se presenta en el primer semestre. Este fenómeno se replica en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, con un mayor porcentaje. Según reporte estadístico del Departamento de Planeación de dicha universidad, en el 2012, el 13.75% de los estudiantes que han cursado el primer semestre de la Escuela de Ingeniería se retira de la universidad. Y según datos del Departamento de Admisiones y Registro y Control Académico de la misma universidad, el 57.87% de los estudiantes que cursan la asignatura Cálculo Diferencial reprueban esta. Esto nos muestra una problemática que es el alto índice de mortalidad académica en cálculo diferencial. En esta investigación se quiere entonces, por un lado, mirar los factores que inciden en esa mortalidad académica y por otro lado, la necesidad de un modelo o de crear un modelo que permita identificar la población que está en alto riesgo de perder dicha asignatura. Se hace necesario un modelo de predicción para identificar la población en alto riesgo y así diseñar e implementar estrategias pertinentes y eficaces. El Ministerio de Educación Nacional y el Sistema de Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES) muestran que las universidades deben buscar medidas para disminuir ese índice de deserción y esa mortalidad académica. En la universidad es un hecho que hay un índice de mortalidad académica alto, pero eso no sucede solamente en la universidad, sino es un panorama que se muestra a nivel nacional y se muestra a nivel internacional en diversas investigaciones. En la universidad se han realizado cambios en números de horas presenciales, estrategias de evaluación, mayor horas de asesoría y sin embargo el índice sigue aumentando, lo que hace necesaria una reflexión desde los factores que pueden estar influyendo sobre esa mortalidad académica y de qué manera podríamos crear un modelo que nos permitiera a través de esos factores mostrar a esos estudiantes que están en alto riesgo para así trabajar con ellos y bajar ese índice de mortalidad académica. Metodología de la investigación. Población: estudiantes de la Escuela de Ingeniería que cursaban por primera vez la asignatura Cálculo Diferencial, 2012-2013. Instrumentos:
Información de los estudiantes suministrada por el Departamento de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, donde encontramos puntajes por asignatura en la prueba Saber 11 y las notas obtenidas en los 4 cortes de la asignatura Cálculo Diferencial. Encuesta que se diligenció en los salones de clase con la ayuda de los docentes titulares de cada grupo finalizando el semestre. Análisis descriptivo de las variables sociodemográficas. La variable edad nos muestra que el 85.1% de la población analizada oscila en la edad entre 16 y 18 años. La media de edades es 17.6 años. Variable género. El 57.5% de la población analizada son hombres. Variable estado civil. El 98.5% de la población tiene estado civil soltero. Variable estrato socioeconómico. El 66.3% de la población se encuentra en los estratos socioeconómicos 3 y 4. A continuación está la variable carrera y se encuentran estudiantes por carrera. El total son 463 estudiantes. El 33.9% de esta población se encuentra en ingeniería civil y el 30.5% en ingeniería industrial. En la variable lugar de procedencia por departamentos encontramos que el 82.1% de la población proviene de los municipios del departamento de Santander, el 3.3% provienen del departamento del Cesar y en el mismo porcentaje se encuentran los que provienen de La Guajira. En la variable información académica del padre y de la madre, encontramos que el nivel educativo del padre en el 58.8% de la población analizada ha realizado estudios por encima del bachillerato, técnicos, universitarios y posuniversitarios, frente al 57.9% con respecto a la madre. En la variable ocupación padre, ocupación madre, encontramos que el 27% de los padres de la población son empresarios y dueños de su empresa y el 35.7% de las madres de la población se dedican al hogar o son pensionadas. Variable tipo de colegio, el 61.5% de la población analizada estudió en un colegio privado. Con respecto a la variable modalidad del colegio, el 66.8% de la población analizada estudió en colegio de modalidad académica. Con respecto a la variable costo-pensión del colegio, el 40.5% de la población analizada pagaba una pensión del colegio superior a 200.000 pesos y el 20.3% una menor a 50.000 pesos. En la variable colegio bilingüe, el 90.6% de la población analizada estudió en colegios que no son bilingües. Con respecto al calendario académico del colegio, el 97.6% de la población analizada estudió en colegios de calendario A. Análisis de independencia. Para la realización del análisis se construyó la variable ACD, aprobó cálculo diferencial, a través del cálculo del promedio de las 4 notas obtenidas durante el semestre. Seguido a esto, dicha variable fue categorizada como sí aprobó si el promedio era mayor o igual a 2.95 y no aprobó si el promedio era inferior a 2.95. Una vez categorizada la variable ACD, se construyeron tablas de contingencia de doble entrada con esta variable y cada una de las variables pertenecientes a la encuesta. Seguido a esto, se realizó el respectivo análisis de dependencia para el cual se calculó el valor de los estadísticos chi cuadrado, tau de Kendall y coeficiente de contingencia para cada pareja de variables en la tabla de contingencia, donde el primero de estos contrasta la hipótesis de independencia entre las variables y los otros dos miden la fuerza de asociación entre ellas. A continuación mostraremos un ejemplo del análisis de independencia entre las variables aprobó cálculo diferencial y la variable durante la secundaria se interesó por el estudio de las matemáticas etiquetada como IEM. Las categorías de esta variable fueron siempre, casi nunca y nunca. Según la tabla, la prueba de independencia chi cuadrado es significativa a un nivel de confianza de 1/100, lo cual ofrece suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula sobre independencia entre las variables
ACM y IEM. La asociación entre las variables es leve y positiva, siendo el valor de tau de Kendall de 238 milésimas. De igual forma, los resultados presentados en la tabla conllevan a aceptar la existencia de la relación de dependencia entre las variables. Luego se puede afirmar que al tomar un estudiante que durante la secundaria siempre se interesó por el estudio de las matemáticas, es muy probable que este estudiante haya aprobado cálculo diferencial. Este hallazgo deja en evidencia la importancia del interés por las matemáticas que desde la secundaria tenga el estudiante, ya que dichos estudiantes tienen más probabilidad de éxito con las matemáticas de la universidad. A continuación se muestran los resultados de los análisis de las variables que son estadísticamente dependientes con la variable aprobó cálculo diferencial. Como se observa en la tabla, la prueba de independencia chi cuadrado es significativa a un nivel de confianza de 5 centésimas para todas las variables expuestas en la tabla, lo cual evidencia una relación de dependencia de estas con la variable aprobó cálculo diferencial. En cuanto a la medida de asociación coeficiente de contingencia para las variables de carácter nominal, se observan asociaciones leves. Por otro lado, la medida de asociación tau de Kendall para variables de tipo ordinal deja ver variables que poseen asociaciones leves y positivas y otras que poseen asociaciones leves negativas. Descripción de las variables que son estadísticamente dependientes de la variable aprobó cálculo diferencial. Durante la secundaria se interesó por el estudio de las matemáticas, siempre, casi nunca, nunca. Durante la secundaria entregaba trabajos y tareas de matemáticas, siempre, casi nunca, nunca. Durante la secundaria copiaba trabajos y tareas de matemáticas, siempre, casi nunca, nunca. Durante la secundaria presentaba recuperación de los exámenes de matemáticas, siempre, casi nunca, nunca. Durante la secundaria se consideraba para las matemáticas bueno, malo, regular. Durante la secundaria se consideraba para la lengua castellana bueno, malo, regular. Durante la secundaria consideraba la enseñanza de su profesor de matemáticas bueno, malo, regular. Durante la secundaria perdió logros de matemáticas sí, no. Con respecto a las tareas, trabajos de cálculo diferencial asignados por el profesor, es usual realizarlos, copiarlos, no presentarlos. Frecuentemente estudia cálculo diferencial individualmente, grupo, profesor privado. Durante la presentación de los parciales de cálculo diferencial se siente tranquilo, cansado, temeroso, estresado. En la clase de cálculo diferencial frecuentemente prefiere tomar apuntes sin importar si atiende la explicación o atender a la explicación sin importar si toma apuntes. Durante las clases de cálculo diferencial se distrae con sus compañeros siempre, casi nunca, nunca. Durante la clase de cálculo diferencial le da a conocer al docente sus dudas sobre la explicación siempre, casi nunca, nunca. ¿Tiene un profesor privado para reforzar en casa cálculo diferencial? Sí, no. Se considera para el estudio de cálculo diferencial bueno, regular, malo. Resultados obtenidos. Al contrastar los hallazgos obtenidos con un estudio realizado en la Universidad del Rosario con estudiantes de primer semestre de medicina, se encuentran resultados similares. Grupos homogéneos por factores sociodemográficos que ingresan a las instituciones donde el rendimiento académico no está determinado por dichas variables. Sin embargo, en dicho estudio, el no haber realizado estudios profesionales de quien se depende económicamente es un factor que se asocia con el fracaso académico, en contraste con el presente estudio, donde las variables como nivel académico de los pares no mostraron dependencia con la variable aprobó cálculo diferencial. Dentro de las variables dependientes encontramos 3 que están relacionadas con el autoconcepto o valoración personal y subjetiva que el alumno hace de sí mismo. En consecuencia, el grado de congruencia existente entre las capacidades reales del sujeto y el nivel de capacidad percibida determinará que los estudiantes generen altas o bajas expectativas de éxito ante su aprendizaje, según Weiner. Además, encontramos la importancia del interés sobre el objeto de estudio, que en este caso son las matemáticas. Según Goleman, el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez. Para aprender es imprescindible poder hacerlo,
cual hace referencia a las capacidades, conocimientos, las estrategias y las destrezas necesarias, componentes cognitivas, pero además es necesario querer hacerlo, tener la disposición, la intención, la motivación suficiente. Además encontramos 7 variables que están relacionadas con los hábitos de estudio, haciendo referencia al modo como el estudiante se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, por lo que se considera a estos como uno de los factores determinantes del éxito o fracaso escolar. Hay una variable que aparece acá también, que es el estrés del estudiante durante las evaluaciones y que van a determinar ese fracaso en esas evaluaciones. Modelo de regresión logística. Contrario a lo que se esperaba, las variables dependientes mencionadas anteriormente y que tienen que ver con el autoconcepto, con la motivación e interés por el estudio de las matemáticas, por los hábitos de estudio y por el estrés que siente el estudiante en el momento de presentar una evaluación de matemáticas, no son predictoras. Tampoco son predictoras los resultados de las pruebas Saber 11 en las áreas de matemáticas, física, química, biología y lenguaje. En el modelo encontramos las variables P1, que representa la primera nota de examen en la asignatura Cálculo Diferencial, y S1, que representa la primera nota de seguimiento en la asignatura Cálculo Diferencial, como variables predictoras. El punto de corte es 3 centésimas, es decir, si la probabilidad de reprobar cálculo es menor a 3 centésimas, entonces el estudiante es clasificado como un estudiante con poca probabilidad de reprobar cálculo diferencial. Caso contrario, el estudiante es clasificado como estudiante con alta probabilidad de reprobar cálculo diferencial. Además, el punto de corte del modelo se tomó bajo el criterio de maximizar la sensibilidad sin importar la especificidad y minimizar la tasa de falsos negativos sin importar la tasa de falsos positivos, pues para el docente investigador es más importante identificar estudiantes con una alta probabilidad de reprobar cálculo diferencial. Con un nivel de confianza del 95% se puede asegurar que los estudiantes con notas del primer seguimiento por debajo de 2.7 tienen 68 veces más posibilidades de reprobar cálculo que los estudiantes con nota superior a 4.1. Los estudiantes con notas del primer seguimiento entre 2.7 y 4.1 tienen 7 veces más posibilidades de reprobar cálculo diferencial que los estudiantes con notas superiores que 4.1. Los estudiantes con notas del primer examen menores que 2.5 tienen 25 veces más posibilidades de reprobar cálculo 1 que los estudiantes con notas superiores a estas. Conclusiones. Las variables que fueron estadísticamente dependientes a la variable aprobar cálculo diferencial y que están relacionadas al autoconcepto, motivación e interés por el estudio de las matemáticas, hábitos de estudio y el estrés que siente el estudiante en el momento de presentar una evaluación de matemáticas, no fueron variables predictoras en el modelo. Los resultados de las pruebas Saber no predicen la aprobación de la asignatura Cálculo Diferencial. Las variables predictoras fueron la primera nota de seguimiento y la primera prueba en la asignatura Cálculo Diferencial. Con la ayuda del modelo se pueden seleccionar estudiantes con alto riesgo de reprobar la asignatura y así diseñar estrategias metodológicas más específicas y pertinentes para ellos. Se hace necesario explorar con otro modelo de predicción, así como realizar investigaciones de corte cualitativo que podrían complementar y profundizar sobre los hallazgos obtenidos.